Amigos de Videos Mundo, la relación entre Rusia y Estados Unidos se torna realmente peligrosa, pese a la buena amistad que aparentemente existe entre Donald Trump y Vladimir Putin. Esto tras las sanciones que ha resuelto el Congreso de Estados Unidos y que prácticamente le han obligado a Donald Trump a firmar dichas sanciones contra Rusia. Según los analistas que a continuación he puesto, pero brevemente anticipo algo, lo primero que se podría venir es una guerra comercial entre ambas naciones, claro, acompañado de rasgos de la Guerra Fría. Y si esto avanza, definitivamente podría tornarse hasta un conflicto bélico por las influencias que ambas naciones, que ambas potencias tienen en lugares conflictivos, como por ejemplo Siria y el Medio Oriente. Sumado a aquello, Rusia, particularmente a través de Vladimir Putin, ha ido avanzando en diferentes pactos, no solamente en el Medio Oriente con gobiernos nacionalistas, sino que también en Latinoamérica, en el Asia, entre ellos con una potencia que es China. Actualmente Rusia y China están bien pertrechados en un pacto, ¿no? Y eso realmente podría ocasionar, y con esta tensa relación que existe con Estados Unidos, sin duda podría desembocar en un conflicto bélico de grandes proporciones, o que daría pie inicialmente a los gérmenes de una tercera posible guerra mundial, señores. A continuación he subido diferentes enfoques y análisis que se han realizado en las últimas horas en diferentes cadenas televisivas, que claro, sabemos que tienen su propia percepción, su propio enfoque. Gran parte de los medios de comunicación son prensa propagandística, ¿no?, de las posiciones políticas que tienen las potencias a nivel mundial. Pero a nosotros nos debe interesar los datos y algunos elementos para sacar nuestro propio criterio y conclusión, mismo que les pido que me lo dejen en la caja de comentarios. A continuación, el compilado de análisis de la situación entre Rusia y Estados Unidos, que se torna peligrosa, señores. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy que la relación con Rusia se encuentra en una situación muy peligrosa. El mandatario estadounidense culpó al Congreso por el mal momento que atraviesan los vínculos entre Washington y el Kremlin. Estas declaraciones se dan luego de la promulgación de una ley que impone sanciones a Rusia por su injerencia en las elecciones de los Estados Unidos, o su presunta injerencia. Quiero darle la bienvenida a Steven Donahue, director de McClarty Asociados y nuestro colaborador permanente. Steven, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. ¿Es realmente un momento delicado el de las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, como señala el presidente Trump? No, por supuesto, es una situación muy delicada por el hecho de que por primera vez que yo recuerdo, después de la caída del muro y la Guerra Fría, tenemos una situación donde el presidente ruso y el gobierno ruso está enfrascado en un tipo de lucha con los Estados Unidos. Eso no es una lucha física, no es una lucha militar, pero claramente el presidente Putin creía que al elegirse el presidente Trump, la situación iba a mejorar en la relación bilateral. Y de hecho el presidente Obama, antes de salir del gobierno, impuso unas restricciones, unas sanciones, al haber descubierto, y todas las agencias de inteligencia concluyeron que Rusia había interferido en la elección estadounidense, eso encima de la invasión de Crimea y la continua lucha que existe en la parte este de Ucrania. Y todos esos hechos causaron que los Estados Unidos dejara de pensar que la situación era normal. El gobierno de Obama sacó a una cantidad de unos 35 miembros de la embajada rusa que eran agentes de inteligencia espiando aquí en Washington y en Nueva York.
y también les quitó algunas propiedades que los rusos tenían. El presidente Putin decidió que como ya venía un nuevo presidente Trump con quien creía que iba a tener una buena relación, que iba a dejar eso seguir, pero el Congreso, viendo la cercanía del presidente Trump y su equipo al gobierno ruso, dijo o decidió que tenía que tomar acciones unilateralmente para poder controlar la posibilidad de que Rusia siguiera teniendo esta injerencia en el gobierno estadounidense. Ahora, el Congreso, Steven, hizo lo que tenía que hacer, es decir, hay además con una mayoría bipartidista, es decir, con un consenso importante. Hizo lo que tenía que hacer ante lo que venía haciendo Rusia y ante esta presunta intromisión en las elecciones. No es presunta intromisión. Las agencias de inteligencia, todas las agencias de inteligencia concluyeron que Rusia había interferido en la democracia estadounidense, tratando de preferir a un candidato sobre el otro. Y eso es una acción fundamental que va a los principios nacionales. Al ver que el nuevo presidente no ha querido tomar una línea dura contra Rusia, desde creo que en marzo, cuando esta ley se comenzó a discutir en el Congreso, era muy claro que había apoyo bipartidista para tratar de controlar la posibilidad de que Rusia siguiera con este tipo de influencia indebida sobre la situación política interna del país. Y el hecho es de que la única decisión que hemos visto del Congreso bipartidista con estas cifras de apoyo ha sido esta, que va en contra de lo que el presidente Trump había querido. Es la única, y es la que muestra una clara disonancia entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, entre el presidente, el Congreso, pero incluyendo miembros de su propio partido. No, una mayoría abrumadora, recordando que los republicanos del mismo partido del presidente son los que controlan ambas cámaras del Congreso. La mayoría fue abrumadora y no hay ninguna duda que eso se hizo pensando claramente en limitar la capacidad del presidente de vetar esa ley para que no se llevara a cabo. Ellos quisieron mandar una señal muy clara que el Congreso, ambos partidos, no ven bien la relación que todavía se está descubriendo con estas investigaciones que ha tenido el equipo del presidente actual cuando estuvo en campaña con el gobierno ruso. Ahora, Putin ha pedido la salida de 700 funcionarios norteamericanos de territorio ruso, un número significativo. La prensa señala que el total de funcionarios estadounidenses estaría entre 600 y 800, pues prácticamente está pidiendo la salida de todos. Yo creo que eso no es correcto, Idania. Lo que él dijo es que los Estados Unidos tiene que reducir el personal que tiene trabajando en la embajada estadounidense en Moscú al mismo nivel del personal que tienen los rusos en su embajada aquí en Washington, para que sea recíproco el nivel de gente que tenemos trabajando de ambos países en las capitales. Actualmente lo que yo entiendo es que se bajará a una cifra de más o menos 460 funcionarios que se van a poder quedar en Rusia, y eso significa que la embajada estadounidense en Moscú va a tener que reducir muchos cargos que ahorita están siendo llevados a cabo por parte de rusos que están contratados a la embajada, es decir, los choferes, la gente que trabaja en los servicios en la embajada, pues tendrán que ser despedidos. Eso tendrá un impacto bastante fuerte sobre la economía rusa. Y los diplomáticos, los funcionarios estadounidenses, algunos tendrán que salir, pero la mayoría harán lo que han hecho en años anteriores en esa embajada cuando había similares despidos. Y los que están trabajando en la sección económica trabajan 4 días como consejeros económicos
y el quinto día están trabajando, manejando el camión que está llevando los temas logísticos o ayudando en otra parte. Habrá mucha duplicación de esfuerzo para poder tratar de llevar a cabo la misión primordial de la embajada. Ahora, una última pregunta que tiene que ver con lo que acabas de decir, Steven, es ¿esta reducción de personal afectaría importantemente la economía rusa? Bueno, claro, y también afectará a los mismos ciudadanos rusos, porque claramente una de las funciones fundamentales de una embajada es la sección consular, que es la que emite las visas a todos los viajeros que quieren entrar a los Estados Unidos. Y eso significa que obtener una visa en Moscú va a ser mucho más lento porque no va a haber el mismo nivel de apoyo y personal de los rusos que están trabajando en la sección consular. Y toda esa gente que va a perder su trabajo, pues son rusos que viven en Moscú y que tienen buen pago y tienen una situación bastante cómoda, y su propio gobierno les está quitando esos trabajos. Pues quiero agradecer, como siempre, a Steven Donoghue por estar con nosotros en la tarde. Gracias, Steven. Buenas tardes. Muy bien, y para seguir desarrollando este tema, preguntamos al analista internacional Carlos Martínez, quien se encuentra a esta hora desde Valencia, en España. Hola, señor, ¿cómo ha estado? Quiero preguntarle, teniendo en cuenta las declaraciones de Trump, ¿cómo ve usted el futuro de las relaciones entre Washington y Moscú? Buenas tardes. Y veo mal el futuro de estas relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Pero lo que nos debe preocupar a todos es que estas malas relaciones van mucho más allá. Esto solo es una parte de los efectos de la política que tiene implementada en Estados Unidos las grandes corporaciones energéticas y el entramado militar. En este caso, Estados Unidos parece ser que no está dispuesto a negociar con nadie. Aquí o asume sus políticas o te conviertes en un enemigo, y es algo que está pasando con la Rusia actual, una Rusia capitalista, una Rusia que se mostraba proclive a acercarse a Estados Unidos, pero que a cambio solo ha recibido desprecios y sanciones. Resulta paradójico que Estados Unidos, que es famoso por ingerir en todas las políticas internas de todo el mundo, castigue o sancione a Rusia por unas posibles y presuntas y muy improbables injerencias de Rusia en las elecciones que ganó Donald Trump, que por cierto se ha demostrado que aunque gana las elecciones, al final se ha visto obligado a hacer una política que al parecer no quería hacer. Claro. Parece que ciertos grupos dentro de Estados Unidos, señor Martínez, no quieren la normalización de lazos con Moscú. ¿Qué intereses están en peligro entonces? Los intereses son básicamente de las grandes compañías energéticas estadounidenses. Con estas medidas se quieren, digamos, como se dice en España, matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, asediar y presionar más a Rusia para que claudique, y por otra parte, en vender el gas procedente de Estados Unidos a Europa, como ya está pasando. Lo que se quiere hacer es que Europa corte sus relaciones económicas con Rusia, algo que en primer lugar es muy complicado porque Europa depende en gran medida del gas y del petróleo ruso, y por otra parte, y en esta parte los aliados europeos de Estados Unidos, que son conocidos por su sumisión a Estados Unidos, han levantado la voz porque comprarle el gas a Estados Unidos o a otros países como podría ser Qatar o Argelia resultaría más costoso, más caro, y estaría sujeto también a muchas más variaciones, y seguro que aumentaría el precio del gas. Y Europa, como todos sabemos, es dependiente 100% de la energía exterior. De esta forma, pues lo que va a ser perjudicado en primer lugar Rusia, sus ciudadanos, pero en segundo lugar también van a ser perjudicados los ciudadanos europeos y las empresas europeas. Y la Unión Europea debería plantarse, porque son famosas las sanciones estadounidenses por su ilegalidad e inconstitucionalidad y ir contra de la Carta de la ONU. El antecedente está en el bloqueo Cuba, que era una ley extraterritorial que también afectaba a terceros países. Pues bien, el proyecto que ha aprobado el Senado estadounidense también es una ley extraterritorial que afectaría también a las empresas europeas, y parece que Europa ante esto debería plantarse de una vez por todas frente a estas políticas imperialistas de Estados Unidos. Muy bien, dice el señor Carlos Martínez, analista internacional desde Valencia, en España. Muy amable, y hasta una nueva oportunidad.
Este tema amerita el análisis, por eso conversamos ya con el analista internacional Lajos Sassi desde San Juan, en Puerto Rico. Saludos, Lajos. ¿A qué se refiere Medvedev al afirmar que Estados Unidos desató una guerra mundial, prácticamente una guerra comercial total? Sí, es por la naturaleza de las sanciones dirigidas contra Rusia, que podría eventualmente, incluso si se llevan a implementar y a ser acatadas por países aliados de Estados Unidos que tienen fuertes lazos comerciales con Rusia, podría llegar incluso a ser desestabilizante para Rusia, al privarle de los fondos que requiere el Estado ruso, pues, para mantener sus fuerzas armadas, su seguridad, y para reinvertir en esos sectores exitosos de la economía rusa, como son en particular el energético y en particular ahí el petrolero y el del gas natural, también la exportación de armas. Rusia es el segundo país exportador de armas del mundo después de Estados Unidos, así que las sanciones a propósito atacan a aquellos países, no solamente el sector ruso energético, mineral, de metales, metalúrgico, de transporte marítimo, también ferroviario, también al sector de militar industrial, de exportaciones de defensa, exportaciones militares, pero también a los países que comercian con Rusia, que es lo más grave, obviamente. O sea que si hay compañías de países de la Unión Europea que invierten en gasoductos como el flujo norte, el Nord Stream, el segundo ramal, la segunda sección que se está construyendo en el mar Báltico, esas compañías europeas, alemanas, austríacas serían sancionadas. También sería sancionado Turquía, porque importa gas de Rusia y está participando en el proyecto Flujo Turco, de un gasoducto que exclusivamente llevará debajo del Mar Negro gas de Rusia a Turquía. China compra gas y petróleo a Rusia con gasoductos, oleoductos especialmente construidos por Moscú para exportar petróleo, gas al Extremo Oriente, China en particular, pero también potencialmente para el Japón. Así que Japón importa gas natural del mar de Ojotsk, al norte de la isla de Sajalín. Corea del Sur también, Corea del Sur importa carbón. China es un importante importador de armas rusas. La India también es un importante importador de armas rusas. Todos estos países se podrían ver afectados si se someten que podrían ser sancionados si se someten a este acto de extraterritorialidad judicial, legal, legislativa por parte del Congreso de Estados Unidos. Y claro, si se llegaran a someter sería para Rusia un desastre y también una bonanza para las empresas americanas, porque si Rusia es el segundo exportador más importante de armas del mundo, pues la idea sería ser reemplazado a aquellos países que le compran armas, al menos algunos de ellos a Rusia, es reemplazado por compañías americanas, o como piensan y sospechan los europeos de la Unión Europea, que estas sanciones contra el sector energético ruso y los países que comercian con Rusia en el sector energético del gas y del petróleo, que la intención es reemplazar a Rusia por compañías americanas que extraen gas de esquisto o petróleo de esquisto, o sea, de las rocas, que es un sector que ha estado muy desarrollado en Estados Unidos, pero con la caída de los precios del petróleo ha sufrido. Entonces la idea que suponen los europeos es que los del Congreso americano quieren imponerle a Europa que no compre gas o petróleo a Rusia, que lo tienen más cerca y es más ventajoso para ellos importar de Rusia, y comprarlo por mar, transportado por mar, gas en estado líquido, en el caso del gas natural, y petróleo, ¿no?, transportado de Estados Unidos. Lajos, así que, sí. ¿Hasta dónde la presión que pudiera hacer la Unión Europea, los países integrantes de la Unión Europea, la presión que pudieran hacer, podrían quizás de alguna manera flexibilizar un poco esta decisión de los Estados Unidos? Bueno, ahí sería involucrar potencialmente también en la guerra comercial a Europa contra Estados Unidos. Si se cumplen las amenazas, aunque sean veladas, de Jean-Paul Juncker, el presidente de la Comisión Europea,
que ha dado a entender que se tomarán medidas ante si se imponen sanciones estas aprobadas por el Congreso americano contra compañías energéticas europeas. Así que habrá que ver, está en los intereses europeos importar de Rusia porque les queda más cerca, y les sería, yo diría, más costoso importarlo de Estados Unidos, y sería una imposición, vamos a decir, imperial de Estados Unidos sobre sus aliados, el tratar de obligarles a comprar, o sobre pretexto de que si no serán sancionados o les cierran el mercado europeo a productos de la Unión Europea. Así que realmente vamos a ver qué sucede, pero yo diría que Rusia tiene la ventaja por la proximidad y por el hecho de que los precios serían, pues, comparativamente, presumiblemente, más económico, al menos a largo plazo, que comprar a Estados Unidos con precios de mercado que podrían ser cambiantes. Rusia podría fijar un precio, por ejemplo, para el gas que le vende por gasoducto, que de ahí no pasaría, pero en el caso del gas que es transportado en estado líquido, suele cambiar el precio y según los precios del mercado, puede ser más como también puede ser menos, y eso no le conviene a Europa realmente. Así que veremos, podrían haber represalias, y lo mismo se podría decir de la China, porque la China es también un importante cliente. No olvidemos que Europa importa el 60% de su gas de Rusia, y Turquía, fuera de Alemania, es el principal importador de gas. O sea, si incluimos a Turquía como Europa, como algunos hacen, sería el segundo gran exportador de gas, o ha sido, si no el primero, el segundo después de Alemania. Así que Turquía no se va a someter al dictado del Congreso americano, eso sin duda, y vamos a ver si Alemania, probablemente no. Gracias, Layos. Layos Zassi, analista internacional sobre la tensión entre Rusia y Estados Unidos, las nuevas medidas que se imponen a ese país. Amigos de Videos Mundo, la relación entre Rusia y Estados Unidos se torna realmente peligrosa, pese a la buena amistad que aparentemente existe entre Donald Trump y Vladimir Putin. Esto tras las sanciones que ha resuelto el Congreso de Estados Unidos y que prácticamente le han obligado a Donald Trump a firmar dichas sanciones contra Rusia. Según los analistas que a continuación he puesto, pero brevemente anticipo algo, lo primero que se podría venir es últimas horas en diferentes cadenas televisivas, que claro, sabemos que tienen su propia percepción, su propio enfoque. Gran parte de los medios de comunicación son prensa propagandística, ¿no?, de las posiciones políticas que tienen las potencias a nivel mundial. Pero a nosotros nos debe interesar los datos y algunos elementos para sacar nuestro propio criterio y conclusión, mismo que les pido que me lo dejen en la caja de comentarios. A continuación, el compilado de análisis de la situación entre Rusia y Estados Unidos, que se torna peligrosa, señores. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy que la relación con Rusia se encuentra en una situación muy peligrosa. El mandatario estadounidense culpó al Congreso por el mal momento que atraviesan los vínculos entre Washington y el Kremlin. Estas declaraciones se dan luego de la promulgación de una ley que impone sanciones a Rusia por su injerencia en las elecciones de los Estados Unidos, o su presunta injerencia. Quiero darle la bienvenida a Steven Donahue, director de McClarty Asociados y nuestro colaborador permanente. Steven, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. ¿Es realmente un momento delicado el de las relaciones bilaterales entre... Una guerra comercial entre ambas naciones, claro, acompañado de rasgos de la Guerra Fría. Y si esto avanza, definitivamente podría tornarse hasta en un conflicto bélico, por las influencias que ambas naciones, que ambas potencias tienen en lugares conflictivos, como por ejemplo Siria y el Medio Oriente. Sumado a aquello, Rusia, particularmente a través de Vladimir Putin, ha ido avanzando en diferentes pactos
no solamente en el Medio Oriente con gobiernos nacionalistas, sino que también en Latinoamérica, en el Asia, entre ellos con una potencia que es China. Actualmente Rusia y China están bien pertrechados en un pacto, ¿no? Y eso realmente podría ocasionar, y con esta tensa relación que existe con Estados Unidos, sin duda podría desembocar en un conflicto bélico de grandes proporciones, o que daría pie inicialmente a los gérmenes de una tercera posible guerra mundial, señores. A continuación he subido diferentes enfoques y análisis que se han realizado en las últimas